decir, vamos a tratar de la estructura de los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, el ácido ribonucleico, su capacidad para almacenar y transmitir información. El término ácido nucleico proviene de la época de Yeshua, y aplicó un término que tú recordarás de nucleína. Este investigador trabajaba en biocitos, glóbulos blancos, y descubrió que en el núcleo abundaba fosfato, ácido fosfórico. Entonces habló de una sustancia ácida del núcleo. Y la sustancia ácida del núcleo se le ocurrió el nombre de nucleína. Esa es la historia. Esa es la historia. ¿No? Más tarde, ya trabajos de Sutton principalmente y Morgan, estaban trabajando ya a nivel de los cromosomas que ya habían sido descubiertos anteriormente, y con experimentos lograron ubicar lo que Mendel llamó unidades hereditarias. Mendel trabajó en arvejas haciendo sus experimentos y quedó su trabajo escondido por años. Fue redescubierto en los primeros años de 1900. Fue redescubierto los trabajos de Mendel. Recién ahí conocieron que hacía muchos años que ya Mendel había aclarado la manera cómo se transmiten los caracteres hereditarios. La gran pregunta es, esas unidades hereditarias de Mendel, ¿dónde están? ¿Dónde se localizan? Morgan y Sutton demuestran por sus experimentos que el candidato eran los cromosomas. Entonces, por primera vez se pensó, ya con los trabajos de Morgan y Sutton, que los factores unidades hereditarias, del cual hablaba Mendel, que después se llamó genes, estaban localizados a lo largo del cromosoma, ¿no? Posteriormente, se descubrió pues de que ese cromosoma contenía ADN. Porque hay un reactivo que tú lo conoces seguro, Feugen, la tinción de Feugen. Esa tinción de Feugen te reconoce la presencia de ácido nucleico, te reconoce la presencia de ADN. Entonces Feugen demostró que en el cromosoma había ácido desoxirribonucleico, que ya los químicos orgánicos lo estaban estudiando. Y curiosamente, había encontrado de que ese famoso ácido nucleico ADN contenía adenina, guanina, citosina, timina. Ya Chargaff había encontrado una relación por pares entre una purina y pirimidina. O sea, ya se tenía una idea, ¿no? Entonces, poco a poco, se tuvo mejor conciencia de que el ADN estaba localizado en los cromosomas. Y ahora habría que demostrar que los genes están formados de él. Pues nadie le creía a los trabajos hasta el momento que una molécula con 4 variedades nada más podría constituir los genes. En esa época lo más lógico era pensar que en lugar de ADN, que tiene adenina, guanina, citosina, timina como variantes, ¿por qué no sería mejor pensar en una proteína que está formada por aminoácidos, y tú recuerdas que son 20 variedades, o sea, un alfabeto de 20 términos sería más adecuado para que sean los genes y no el ácido desoxirribonucleico? Una gran discusión. 1928, Griffith hace un experimento con los ratoncitos. No sé si te acuerdas del experimento de los ratoncitos, donde
trabaja con dos cepas de neumococo. Una cepa de neumococo, todavía no has llevado microbiología, pero claro, tú cultivas microorganismos, te salen pues en la placa te salen pues unas colonias. Y esas colonias de neumococo se le encontró que eran de dos tipos, la forma S y la forma R, la lisa y la rugosa. Demostrando él que eso era muy patógeno, pero en cambio ese era no patógeno. Uno muy patógeno y el otro no patógeno. Entonces cuando preparaba los ratoncitos y les aplicaba pues con su inyeccioncita neumococo, de forma de ese bloc, moría el ratoncito rápido. Lo abrían, pues se les daba una sepsis horrorosa. Cuando los ratoncitos le inyectaban las bacterias que provenían de las colonias R, vivitos y coleantes, no pasaba absolutamente nada. Primer experimento. Segundo experimento, inyectó al ratoncito la forma S, pero destruida por el calor. Destruida por el calor. Pero le puso la forma R viva o no destruida por el calor. Lo inyectó. ¿Qué le pasó al ratón? ¡Poc! Murió, patas arriba. Ratón muerto. ¿Qué había hecho ahí? Había calentado la colonia, la bacteria, la había destruido, pero esas estaban vivas. Los juntó los dos y murió el ratoncito. Obviamente, cuando agregó de la colonia esa destruida por altas temperaturas, o sea, calentarlo por decir, más la R, pero también destruido por si acaso, completamente vivo. Hasta ahí estamos. Al inocular, entonces, resumiendo, la forma S, moría el ratoncito rápidamente, una sepsis declarada. Al inocular, solamente R vivo, no le pasaba nada. Al inocular, S destruido por el calor más R, el ratón moría. Pero si calentaba los dos, se mantenía vivo. Entonces Griffith dice, acá hay un factor transformante. Acá hay un factor transformante. Acá hay un factor transformante. ¿Cuál sería el factor transformante? Posteriormente vinieron unas investigaciones en las cuales dijeron, ¿por qué no separamos? Ya las técnicas se habían avanzado. Avery, 1944, ya las técnicas habían avanzado, ya se podía separar ADN de la bacteria. Entonces lo que hizo es ADN y la pared por acá separada, o dejó fuera la pared de la bacteria y solamente ADN. ¿Pero ADN de quién? ADN de ese. ADN, no la bacteria, ADN. Lo juntó con el experimento que hizo Griffith con R y el ratón murió. El ratón murió. Entonces, Avery demuestra que el factor transformante de Griffith de 1928 era el ácido desoxirribonucleico. El mejor candidato para hacer genes. El mejor candidato para hacer genes. Pero ustedes también se preguntarían, ¿y cómo yo puedo concluir eso si de repente este ADN está contaminado con proteínas? Y las proteínas son los verdaderos candidatos a genes, porque en esa época todavía muchos científicos no podían creer que el ADN fuera el material genético que constituye los genes, cuando solamente tiene 4 variantes con respecto a la variedad de adenina, timina, guanina y citosina.
un alfabeto de 4 letras, ¿cómo va a constituir la cantidad de genes para dirigir todas las características de un ser vivo? Me entraba en la cabeza eso. Obviamente acá había una incertidumbre. ¿Será o no será? Y si en realidad el ADN está contaminado con proteínas, y las proteínas son las que dirigen todo, nada se habría logrado. 1952, o 51, perdón, se hizo un experimento interesante. ¿No te acuerdas lo que es un bacteriófago? Es un virus, un fago que inocula su ADN al interior. ¿Te acuerdas que el fago es así? Y le inyecta la bacteria, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Entonces, si le inyecta el ADN, luego esta bacteria se destruye. ¿Por qué aparece un nuevo virus en el interior? No. ¿Cómo se llama eso? Multiplicación viral. Y esto se queda afuera, por supuesto, ¿no? Entonces, con los fagos, el fago T2 se introdujo una idea más clara, más clara de que el factor transformante de ADN era cierto que era el ADN, porque el único que entraba acá no es la cápside, que es la cubierta del virus, sino es su ADN, porque es un virus que contiene ADN. Y el ADN se replica en el interior y tenemos nuevos virus. O sea, todo el material genético está acá, los genes están acá. Pero otra vez la siguiente pregunta: ¿cómo me aseguras si se ha filtrado una pequeña cantidad de proteína? Y la proteína es quién forma los genes y no el ADN. 1952 terminó el proceso. ¿Por qué? Porque investigadores lograron marcar radioactivamente con azufre radioactivo la cápside. La cápside con azufre radioactivo y fosfato radioactivo, el ADN. Entonces, cuando el virus atacó, si la proteína era quien dirigía, acá tendría que aparecer azufre radioactivo. Y no apareció azufre radioactivo. Solamente aparecía el fosfato radioactivo del ácido nucleico, del ADN. Conclusión final, 1952. El ADN es el material genético. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, es el material genético. Ese es el aspecto histórico para que tú te des cuenta cómo ellos fueron avanzando las investigaciones. Los ácidos nucleicos que tenemos acá tienen una estructura covalente, son polímeros de nucleótidos. La gran pregunta es, ¿qué es un nucleótido? Entonces, en este esquemita que puedes mirar acá, obsérvalo con cuidado, te doy el diagrama de un nucleótido. Tiene que ver una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un radical fosfato. Un ácido fosfórico se incorporó acá. Esta base nitrogenada puede ser una purina como la adenina que estás mirando, o podría ser la guanina, 2 anillos, o puede ser una pirimidina como la que estamos presentando acá, la timina, citosina, uracil. Haciendo la aclaración que la timina es propio del ADN y el uracil es propio del AR. Las bases nitrogenadas son compuestos que se agrupan en purinas, adenina, guanina, pirimidinas, la timina, la citosina y el uracilo con la aclaración que te acabo de hacer. La adenina es la 6-aminopurina. Esta molécula se va a unir al azúcar pentosa. Si este azúcar pentosa es la ribosa como estamos mirando acá, ¿entiendes? Veo los grupos alcohol formaditos en el carbono 2 y carbono 3. Porque si es pentosa, tiene que haber 5 carbonos. Número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. 5 carbonos. Acá tenemos el carbono 2 y el carbono 3, el grupo alcohol. Se trata de la ribosa. Si no hubiera oxígeno acá,
solamente hidrógeno, se trataría de la desoxirribosa. La pregunta es, ¿cómo se unió esta base nitrogenada al azúcar pentosa? Por este tipo de enlace, que es un tipo de enlace glucosídico. Por acá hay un grupo alcohol. Entonces es un enlace de tipo beta glucosídico, como lo pueden notar. Porque yo te enseñé, cuando hicimos algo de monosacáridos, que cambio que puede ser alfa, puede ser beta, el enlace beta. Acá ha resonado el grupo alcohol del carbono número 5 con el fosfato. ¿Te das cuenta? Entonces este enlace es este tipo éster, se llama fosfoéster. Entonces este enlace se llama fosfoéster. Y este nucleótido pertenece al ácido ribonucleico, porque esto se llama la ribosa. Si fuera la desoxirribosa, entonces no pondría este oxígeno acá, sino hidrógeno, pues se llama deoxirribosa. Le falta un oxígeno a la ribosa. El término D significa que algo se ha extraído. Más comúnmente lo decimos desoxi. La verdadera palabra es deoxirribosa. Entonces este es un nucleótido que forma la unidad fundamental de un ácido nucleico. Pero obviamente ese nucleótido tiene que unirse a otro nucleótido, ¿no es cierto? Ese nucleótido tiene que unirse a otro, y a otro, y a otro, y formar una cadena. Entonces, hablando de una cadena de polinucleótidos, sería bueno recordar la manera como se unen estos compuestos. Vamos a ver. Nuestro azúcar pentosa clave, nuestra base clave, nuestro fosfato clave. ¿No es cierto? Entonces, acá voy a poner ahora un fosfato. Lo voy a redondear así mejor para que vean. Fosfato. Nuestro azúcar pentosa, nuestra base. Nuevamente acá, nuestro fosfato, lo voy a redondear así. Nuestro azúcar pentosa, base. Y para no hacerla más larga, lo cierro. ¿Y cuándo lo cierro? ¿Cuándo lo termino? Cuando le pongo el alcohol. ¿Entiendes? Entonces, si acá pongo alcohol, te estoy hablando de una cadena para el ácido ribonucleico. Si acá le pongo hidrógeno, estamos hablando del ácido, es una cadena de desoxirribonucleico. Estamos. A ver, nombremos. Carbono número 1, carbono número 2, prima, carbono 3, prima, 4, prima, 5, prima. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama este enlace que estás mirando acá? Este enlace tiene un nombre. Se llama enlace fosfodiéster. Si miras con cuidado, ese enlace fosfodiéster tiene dos regiones. A este le vamos a llamar el proximal y a ese le vamos a llamar el distal. ¿Y por qué es necesario recordar eso? Porque hay enzimas que van a cortar, fosfodiesterasa se llaman las enzimas, que van a cortar o bien el proximal o bien el distal. Si la fosfodiesterasa proviene del veneno de serpientes, esa fosfodiesterasa, etcétera, va cortando o bien el proximal o bien el distal. ¿Qué significa proximal? Tendría que mirar el esquema. Porque esta línea que estamos observando acá, esta línea de cadena de nucleótidos, yo la podría representar de esta manera. 5', 3'. Esa es su dirección. Entonces depende de dónde está cortando para ver qué nucleótidos se van a ir liberando. ¿Dónde es el corte? Si el corte es acá o el corte está acá. Obviamente, si una cadena, ahora sí, si fuera el ADN, entonces le pongo hidrógeno, ¿me entiendes? No le pongo alcohol. Y esa puesta de hidrógeno es muy importante porque eso le da estabilidad al ADN
que no lo tiene el ARN. Cuando hagamos separación de ADN, el ARN es inestable, porque tiene grupo alcohol, que puede reaccionar rápidamente con ácido, ¿me entiendes? En cambio acá no, eso le da mucha estabilidad. Pero si yo lo volteo, entonces yo tendría esta secuencia, ¿me entiendes? Y el fosfato estaría acá para formar su cadena hacia este lado. Pero esto sería al revés.'Si eso de acá es 5', 3', esto de acá tendría que ser 3', 5'. Y si acá hay una base, acá tiene que haber otra base para que haya una interacción. Si estuviera hablando del ácido desoxirribonucleico. Entonces, te he representado un nucleótido, el cual hemos discutido hasta polinucleótido para que no te vayas a confundir. Y ahí tiene la reacción, míralo con cuidado, hecho en la pizarra, y ahora míralo bien. ¿Cómo se llama el enlace que se está formando? Enlace fosfodiéster. Dime tú, ¿quién reacciona en ese enlace fosfodiéster? El fosfato, mira el color rojo, por favor. ¿Con quién reacciona el fosfato? Con el grupo alcohol. ¿De qué carbono? Del carbono 3, para formar un fosfato, un enlace fosfodiéster. ¿Dónde está la base 2? ¿Sucede algo semejante? Sí. Igualito. El fosfato, ¿entiendes? Con su grupo alcohol, reacciona con el alcohol del carbono 3 del azúcar pentosa y se libera una molécula de agua y se produce una unión. Se está formando una cadena de núcleos. Entonces, lo que te he explicado, creo que ahora sí entiendes. ¿Cuándo ponemos 5', 3', o cuándo ponemos 3', 5'? Entonces, cuando hagamos la lectura de 5', 3', o 3', 5', ya me vas a entender mucho mejor. Porque estamos dando las bases para que entiendas. Subrayamos, fosfodiéster es el enlace, claro que sí. Representación, si fuera el ADN, entonces le ponemos la letra D antes de la base. Si fuera ARN, no le ponemos la letra D antes de la base. Esa representación chiquita que me han puesto ahí, ¿qué sería? Adenina, guanina, citosina. Bueno, pues la base es adenina, la otra es guanina, la otra es citosina. Y que le ponen la D, es desoxi. Se refiere entonces a una pequeña porción de ADN. El ADN, cuya historia te he contado brevemente, aspecto histórico para llegar a la conclusión. Un dato muy importante para conocer el ADN es el trabajo de Chargaff. Chargaff demostró que hay una proporción entre la base nitrogenada. Hizo experimentos. Yo te he traído a colación ahí unos datos para que te haga la comparación, ¿no? En el caso del humano, ¿cuál se parece más del porcentaje? 29 con 31 se parece más bien, ¿no? Guanina con citosina. En bovino vamos a buscar 26 con 27, muy parecido. 23 con 24, tiene una proporción muy parecida. Levadura, Saccharomyces cerevisiae, 30, 29, 18, 15, mira, muy parecido, no exacto, pero muy parecido. Mycobacterium, SP, que podría ser Mycobacterium tuberculosis, mira, qué parecido, ¿nota? ¿Qué semejante? Ese es el trabajo de Chargaff. Chargaff encontró que había una proporcionalidad, ¿no? De tal manera que adenina más guanina siempre será igual a citosina más timina. Entonces ahí se deducía que tendría que haber una relación entre adenina y timina, por ejemplo, mira la semejanza igual en la citosina. Entonces, eso fue un dato importantísimo. La relación de adenina y timina con la citosina varía según las especies. En humanos esa relación es 1,52 y en Escherichia coli 0,93. ¿Qué idea te da esto? ¿Qué pasa en humanos? Que hay mayor cantidad de AT con respecto a GC. ¿Te diste cuenta? La proporcionalidad es dato importantísimo. El experimento de Chargaff sirvió de base para que el modelo del ADN
ya sea pues estudiado o publicado, Watson y Crick, 1953, comenzaron a trabajar sobre lo que se conocía hasta ese momento. Nadie tenía idea de cómo es el ADN. Todos sabían que el ADN contiene adenina, guanina, citosina, timina. Todos ya sabían que el ADN es el material genético. Todos sabían que ese ADN se encuentra en los cromosomas. Ahí está ubicado con los reactivos de Fulgen, se le reconoce, con la tinción histoquímica o tinción de Fulgen, como se conoce hasta ahora. Pero, ¿cómo lo representamos al ADN? Para eso había trabajos con respecto que se valieron de difracción de rayos X. Entonces, esa difracción de rayos X le dio la idea a Watson y Crick, los trabajos de Wilkins y Franklin, que lamentablemente no fueron considerados en el premio Nobel, pero eso fue fundamental porque gracias a la difracción de rayos X se deducía que la molécula tenía que tener una forma en espiral, primer dato. Segundo, por los experimentos de Chargaff, Watson y Crick deducen que entonces tendría que haber pues una unión por pares. Tendría que ser la adenina con la timina, por los porcentajes que acabas de ver, y la guanina con la citosina. ¿Químicamente será posible? Sí, pero con una condición. Lo que te puse allá en la derecha. Uno tiene que estar volteado con respecto al otro. Solamente la adenina se une a la timina si esta última está volteada. Solamente la guanina se une a la citosina si esta está volteada. Watson y Crick comenzaron a idear un modelo con bolitas y barritas que estás mirando ahí para ver la posibilidad y aspecto que tendría ello. 1953 se publica en la revista Science la estructura del ADN y ellos explican cómo se imaginaron que sería la molécula de ADN. En ese esquema puedes notar entonces que la adenina con la timina se une mediante 2 puentes de hidrógeno y la guanina con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. Vamos a ver dónde está eso. Pues, arriba. ¿Nota? 3 enlacitos. Adenina con timina, guanina con citosina. Timina, adenina, citosina, guanina. Esa es la posibilidad. Y gracias a los trabajos de difracción de rayos X, ellos dedujeron el tamaño, miren. Una vuelta de hélice llegaron a determinarlo en 34 átomos, 3,4 nanómetros. Y esa vuelta constituiría un promedio de 10 y fracción pares de bases. Y entonces apareció la escalera en caracol, donde los peldaños vienen a ser los pares de bases nitrogenadas y la parte lateral o pasamanos de esa escalera, entre comillas, vendrían a ser los fosfatos de la parte lateral con carga negativa y el azúcar pentosa. Si miras bien el dibujito que está ahí, te vas a dar cuenta que hay una hendidura mayor y una hendidura menor. Como nosotros hemos estudiado proteínas y hemos estudiado estructuras supersecundarias, tú sabes que las proteínas tienden a asociarse acá, a esas hendiduras, para cumplir una función especial, lógico, es lo que nos interesa. Entonces, hay algunas proteínas que van a actuar, o estructuras supersecundarias de una proteína, para más claro, que se pegan en ese nivel. ¿Te acuerdas del dedo de zinc? Y el dedo de zinc es importantísimo para el crecimiento, para estimular la producción de ARN mensajero que favorecen el crecimiento en general del organismo. Pues una alimentación en los pequeños fundamentalmente tiene que haber zinc para los dedos de zinc y que encajen con los genes o parte del ADN que tienen involucrado en la información para el crecimiento celular y del organismo. Y ese esquema que ves a la derecha en movimiento, espectacular, ¿no? Sí, pues se ve espectacular. Se ve bien bonito. Yo todo eso tenía que imaginarme cuando me enseñaron ADN.
hace 8.880 años, cuando intenté entender qué era el ADN, y para mí fue un tema apasionante, ¿no? Y en ese tiempo, pues, los profesores nos ponían problemas sobre estas cosas que estaban en discusión. Y la imaginación tiene que... Ahora te ayuda bastante esto para que tú deduzcas por ti solo lo que va a suceder. Conclusión, el modelo que acabas de ver se le llama modelo B, creado por Watson Crick, 1953. Obviamente cuando un modelo sale, todo el mundo se pregunta, ¿y será cierto? ¿Será cierto este modelo? ¿Hasta dónde será verdad? Y eso lo vamos a comprobar dentro de poco. Porque todo tiene que ser comprobado. En ciencia todo tiene que ser comprobado. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿se ha encontrado otra forma? Y míralo ahí. La forma B, Watson Crick. ¿Y cómo lo reconozco la forma B? Por lo anterior. El paso de rosca mira tú, y los pares de bases. 3,4 nanómetros, 10,5 pares de bases promedio. ¿Y ese es el más común? Sí, en realidad es el más común. 3,4 nanómetros, 34 bases, 10 pares de bases, redondeándolo, no la fracción. Pero se encuentra otro tipo de ADN, sí, forma A. El paso de rosca, ya sabes cuál es el paso de rosca, ¿no? No sabes. Ahora sí, míralo, pues, es el paso de rosca. Es una vuelta. ¿Cuántos pares entran para que sea de tipo B y cuántos pares entran para que sea de tipo A? Hasta que aparece esto que es una gran incertidumbre hasta ahora, la forma Z. Si todo es destrógiro, o sea, hacia la derecha, acá resulta levógiro, hacia la izquierda. Zigzag y 12 pares. Entonces todas son sugerencias para demostrar en regional genoma que tienen función de control, de función del ADN. Pero ahí está un dibujito que te puede llamar la atención, que si tú lo vieras el Z no te imaginarías que sería ADN, ¿no? Sin embargo, es la forma Z. Ya vamos a discutir posteriormente. La más común, la forma B, Watson Crick, la que lo demostró. Y surge una pregunta, esa molécula de ADN, ¿tú te acuerdas cuando hablamos de proteínas? Que yo te decía, ¿no? Las proteínas tienen carga positiva o tienen carga negativa, en fin, son solubles porque se interaccionan con el agua. Si pierdes carga, lamentablemente ya no va a ser soluble y tiende a precipitar, etcétera, ¿no? Entonces, es posible su punto eléctrico para que se separar. Todas esas cosas que hablan de proteínas vamos a tratar de indicarlo ahora. Es un poliácido fuerte. ¿Por qué es un poliácido fuerte? Porque tiene fosfato. Sí, exactamente. En todas las cadenas laterales hay fosfatos. A esos fosfatos que tienen carga negativa, tienen que unirse los iones divalentes, especialmente magnesio también calcio. Magnesio y calcio. Es una característica. Conclusión, el ADN es un poliácido y un poliácido fuerte. ¿Qué carga tiene el ADN? Negativa, por los fosfatos. Por lo tanto, si yo desnaturalizo el ADN, sus dos cadenas son separadas, y lo someto a un campo eléctrico, se supone que se van a orientar al polo positivo porque tienen carga negativa, ¿cierto? Y de acuerdo al tamaño, unos irán más rápido al polo que otros. Entonces yo puedo separar el ADN, lo puedo separar, el ADN, y determinar sus longitudes para hacer comparaciones de diferentes especies. Porque tienen carga negativa y pueden ser orientados en un campo eléctrico. El ADN es el material genético para todos los seres vivos. Lo curioso es lo siguiente, que en las células eucariotas, ese ADN está relacionado con unas proteínas llamadas histonas. Y eso le da la estructura característica. La estructura característica.
Pero cuando habla de procariotas, bacterias, por ejemplo, no encontramos las histonas, porque no hay cromatina, no hay cromosoma. Hablando de bacterias, ese ADN tiene una relación con poliaminas. Las poliaminas son compuestos nitrogenados que se asocian en este caso al ADN para ayudar a mantener su estructura. Claro que las poliaminas, cadaverina, epinina, son sustancias que tienen muchas actividades en nuestro organismo. Pero en este caso, esas poliaminas se encuentran asociadas al ADN de procariotas y no hay histonas. Por lo tanto, no hay cromatina, no hay cromosoma. En eucariota, el otro caso que estás leyendo, en eucariota, sí, tenemos histonas, también hay poliaminas, pero fundamentalmente las histonas que ya veremos después. El ADN es estable a pH de 4 a 11. Por lo tanto, si tú le pones un pH más bajo, separa la doble cadena. ¿Cómo se une la doble cadena? Adenina con timina y guanina con citosina. La adenina con timina 2 enlaces y la guanina con citosina 3 enlaces. ¿Cuál de los dos será más fuerte? Son enlaces débiles, yo sé, pero ¿cuál será más fuerte? La adenina con timina o guanina con citosina. Esta última, porque son 3 enlaces. Quiere decir entonces que si yo someto al calor o someto a un pH, ¿quiénes se separan más rápido? AT, los que tienen poli-AT, que los que tienen poli-GC. Eso que estoy mencionando, lo he traído a colación. ¿Qué es desnaturalizar? Separar. En realidad separar. Entonces, al desprotonizarse las bases, se va a separar guanina con citosina. Y si se protoniza el anillo nitrogenado, se separa por la doble cadena. ¿Cómo denaturalizo el ADN? Cambios de pH o cambios de temperatura. ¿Por qué al aumentar la temperatura se separa la doble hélice? Se pierden los puentes de hidrógeno. Al perderse los puentes de hidrógeno, se logra separar. Veamos la figurita que está acá, a ver si la entendemos. Dice, corrimiento hipercrómico al desnaturalizar el ADN. Cuando ustedes hicieron su experimento de espectrofotometría, indicamos que existe un pico de absorción. En el caso de las proteínas, en el caso del ADN, bases nucleicas, etc. Entonces, en el ADN son 260 nanómetros donde se ve el pico de absorción. La mayor densidad óptica, DO, o la mayor absorbancia, simplemente A 260, es porque a esa longitud de onda la base nitrogenada tiene un pico de absorción. Yo puedo determinar que estoy ante presencia de ácido nucleico. Si yo tengo un tubo de ensayo y digo, acá hay ácido nucleico, ¿y cómo sé que hay ácido nucleico? Hago mi reactivo de Fulge, mi ácido clorhídrico, todo, ahí está, ya es como, no, yo no quiero con reactivos. Dame un espectrofotómetro. Qué pena, tengo un fotocolorímetro. No, yo quiero un espectrofotómetro porque se me va a medir en el UV. Y se pone en un tubo de ensayo la solución que te he dado, solamente si hay un pico a 260, tú puedes asegurar que tienes el ADN. Es un dato bien importante. ¿Qué significa ADN duplex? La doble cadena. Lo voy a desnaturalizar. ¿Pero cómo desnaturalizo? O bien por temperatura o cambio de pH. Ya lo separé, ¿cierto? Ya se separó. Entonces, quiere decir que acá tiene que haber un aumento de la absorbancia porque ha sido separada, mira. Si acá tengo yo un pico de absorción, acá también, pero acá tengo un aumento. Eso se llama el efecto hipercrómico. Significa entonces de que llegará un momento, aplicando el calor, en que la mitad de la molécula ha sido separada. Temperatura de fusión, punto medio de transición, el TM. Entonces, si tú lo lees acá, dice, al aumentar la temperatura, se separa la doble hélice. ¿Qué es lo que se separa? La adenina de la timina y la guanina de la citosina. ¿Qué significa temperatura de punto medio? Que el 50% ya se ha separado. Y ese dato
¿Es importante? Claro, obviamente. Entonces, si yo lo separo, aumenta el pico de absorción. Y eso se llama el efecto hipercrónico. Al revés, si están separadas y todos los juntas, el pico de absorción a 260 disminuye. Se llamará efecto hipocrónico. ¿Cuándo es hipercrónico? Cuando tú lo has separado. ¿Y cuándo te das cuenta que se ha separado? Porque tú no ves nada en el tubo de sal. Aumentó el pico. ¿Entiendes? Si te da una absorbancia de 0,22 en este momento y luego sometes al calor y lo llevas al aparato y das 0,38, aumentó, quiere decir que ya se separó. ¿Cómo se llama ese efecto? Hipercrónico. Al revés, si tú renaturalizas el ADN, entonces va a haber un efecto hipocrónico en todo caso. Del pico que tenía ahora disminuye, ¿no?, los valores. Acá tienes un esquemita para que tú lo interpretes. ¿Ven? Esto se llama densidad óptica o absorbancia 260 nanómetros. 100%, 50%. La temperatura está aumentando. 70, 75, 80, está aumentando la temperatura y tú estás midiendo con un aparatito los valores, ¿no? Entonces quiere decir que existe la posibilidad, en este caso 77 grados centígrados, color rojo, que a 77 grados centígrados, a 77 grados centígrados estás en la mitad de las moléculas separadas. Entonces estás en el TM. Estás en el TM. ¿Qué es el TM? Aquella temperatura de fusión donde la mitad de las moléculas están separadas. ¿Ya? Y el color verde es el otro caso, ¿no? Que a la temperatura, digamos, de 84 grados, recién ella alcanza la separación, la mitad de las moléculas. 83 grados centígrados, perdón. Entonces habría que deducir, ¿no?, ¿cuál de los dos tiene más AT o cuál de los dos tiene más GC? Con este experimento tú puedes deducir que ese ADN que estás estudiando y lo comparas con el otro, ¿no?, con respecto a ADN timida se separa más rápido. Y si tiene mucha guanesa se separa después, se necesita más calor. ¿Y quién pudiera creer que eso de acá ha sido de mucha importancia para ir entendiendo la estructura del ADN? Porque vamos a llegar a descubrir que en el eucariota y el humano en especial existen porciones no repetitivas, pero hay grandes porciones que le llamamos satélites de las repetitivas. Las repetitivas, y esa es una orientación que se puede deducir de estos experimentos. Ahora tú solito deduce. Es una cinética de reasociación ahora, porque mira lo que yo te he puesto acá. Renaturalizar, ¿no? Mira, renaturalizar. Desnaturalizar. Renaturalizar. Entonces, si yo disminuyo la temperatura donde estaba, seguramente se renaturaliza. Es útil para calcular el tamaño del genoma. Cuanto más grande, tardará mucho más tiempo en renaturalizar. A eso se le llama la unidad COT. Es el tiempo que tarda en alcanzar la mitad de la renaturalización. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Color verde, eucariota. Color ADN procariota. El color violeta. ¿Así estamos? ¿Se entendió el esquema? Entonces, ¿quién se asoció más rápido? Esta parte se ha asociado bien rápido, ¿no? Bueno, y esto demoró. Entonces quiere decir que esta porción, al asociarse más rápido, es el famoso ADN repetitivo de eucariota. Y esto que demoró después es la secuencia más compleja, la no repetitiva. En ADN procariota, rápidamente, la renaturación es más sencilla y más rápida. Entonces, el COT nos va a indicar
la complejidad que puede tener una molécula más grande, mayor a T o mayor que C. El COT es el tiempo que tarda en alcanzar la mitad de la renaturalización. El TM es la temperatura en la cual se separa la mitad. El COT es el tiempo en la cual se va a renaturalizar el 50%. Unidad de tiempo. Analiza los valores, por favor. Unidad de tiempo. ¿En qué valor estamos dando? Moles por segundo por litro. Moles por segundo por litro. Moles por segundo. Unidad de tiempo. Unidad de tiempo. El famoso COT. Y ahora, el cuadrito a la derecha te da la idea de las abscisas, el COT. Bien. Y era ordenada la fracción de reasociación. Entonces, es lógico que las altamente repetitivas se renaturalicen más rápido. Las moderadamente repetitivas después y las únicas o no repetitivas aparezcan mucho después. Si notas acá tienes valores negativos, acá valores positivos. Entonces, ¿qué significa? Significa que la secuencia no repetitiva es la que demora más para renaturalizar. Las secuencias no repetitivas demoran más para renaturalizar. El código. Y ahí lo dejamos, pues ya son los tres. Mañana vemos hibridación y genoma de sola procariota y